Saludos. Revisamos en esta oportunidad cómo elaborar el diseño de estructuras de concreto armado usando el programa ETABS. En el programa ETABS usaremos las cargas sísmicas indicadas en la norma ecuatoriana de la construcción del año 2015 y el ETABS que usaremos es la versión 2016. El último ACI que tiene actualizado el programa es el ACI 318 del año 2014. El objetivo es plantear el modelo matemático, el modelo estructural de una edificación como la que se muestra en la figura, una edificación bastante regular en planta y en elevación, y en la que por simplicidad se han considerado todas las columnas de la misma sección en todos los niveles, para todos los casos, al igual que las vigas, todas las vigas de la misma sección en todos los niveles, y las cargas se han considerado similares en todos los niveles. Esta es una vista 3D de la edificación a analizar. Acá se nos muestra una vista en planta y una vista en elevación. Entonces podemos notar que tiene 1, 2, 3 vanos en el sentido X, tiene 3 vanos en el sentido de las Y y tiene 4 pisos o 4 niveles. La revisamos un poco más en el modelo que ya está elaborado en el ETABS. Este sería el modelo de la estructura que planteamos para el análisis y el diseño. La idea de hacer este ejemplo es que ustedes puedan reconocer de dónde obtener las cargas de diseño de una columna, que es el objetivo del curso al final. No nos centraremos tanto en el diseño de las vigas, iremos prácticamente directo al análisis y diseño de las columnas. Lo otro es que al no ser este un curso de ETABS específico, haremos los pasos necesarios y suficientes para hacer el análisis sísmico de esta estructura bastante regular. Así que quizá faltarán pasos para una estructura más completa en la que quizá tenga escaleras o se considere un análisis sísmico dinámico. En este ejemplo haremos un análisis sísmico estático debido a que todavía ustedes no han revisado la parte de análisis sísmico dinámico, es decir, no hemos estudiado, no se estudia en este curso cómo determinar las cargas sísmicas. A partir de ahí entonces diremos lo siguiente: se considera una estructura regular tanto en planta como en elevación, la cual se diseña como una edificación destinada a viviendas, y esto es importante para el tema de la carga viva. Entonces consideraremos una carga viva de vivienda. La edificación consta de 3 vanos, ya como hemos visto, de 6 metros en ambas direcciones, y la altura de entrepiso es de 3,06 metros. Las propiedades de los materiales que se emplearán son los siguientes: un concreto o un hormigón F'(C) de 280 kilogramos sobre centímetros al cuadrado y un esfuerzo de fluencia en el acero de refuerzo de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. El módulo de elasticidad que se considera en el modelo para este caso es de 12.000 por la raíz cuadrada de F'(C). El ACI indica un módulo de elasticidad de 15.100 por raíz cuadrada de F'(C). Se ha tomado un poco más conservador, es decir, un número un poco más bajo, y el profesor Romo, el ingeniero Romo, indica que él considera necesario usar un 12.000 por raíz cuadrada de F'(C). Había indicado que por simplicidad las secciones de columnas son todas iguales, al igual que en el caso de las vigas. Por supuesto que al iniciar un proyecto, uno lo que tiene en sus manos es la configuración estructural y la disposición de columnas y vigas, pero por supuesto que no tiene las secciones. Es necesario entonces realizar siempre un análisis de las cargas gravitacionales, cargas vivas y muertas, y luego hacer el prediseño. Y el orden del prediseño normalmente es
predimensionar las losas, predimensionar las vigas y predimensionar las columnas. Por tiempo se supone que eso ya está hecho, entonces diremos que la sección de las losas se considera unas losas aligeradas de 25 centímetros y se modelarán como macizas de 18.6 centímetros, 18.06 centímetros. Hay una altura equivalente entre una losa aligerada y una losa maciza. Luego, las vigas se consideran de 30 por 60, igual respondiendo a algún prediseño, y las columnas, supongamos que el prediseño nos entregó secciones de columna de 50 por 50. La sobrecarga muerta, considerada en el modelo, es un valor de D igual a 428 kilogramos fuerza sobre metros al cuadrado. Si uno ya tiene el prediseño de las losas, uno puede calcular el peso propio de la losa, tal como hemos visto en los cursos de hormigón 2 seguramente. Aquí muestro el caso usando el libro del ingeniero Marcelo Guerra, que uno, solamente para recordar, uno lo que hace es tomar 1 metro cuadrado de losa, en este caso esta sería la planta, 1 metro por 1 metro, reconocemos que tenemos 2 nervios en X, 2 nervios en Y, y uno lo que hacía es típicamente calcular el peso de los nervios, peso de la loseta de compresión, peso de los bloques y luego una sobrecarga referente al enlucido, al recubrimiento de piso y a la mampostería. Acá tendríamos entonces peso propio de la losa y acá tendríamos lo que sería la sobrecarga permanente. En el programa ETABS, se considera ya modelado el peso propio de la losa, es decir, se considera que ya se está modelando el peso de los nervios y el peso de la loseta de compresión. Así que la sobrecarga que hay que agregar sería lo que no está modelado. ¿Y qué es eso? Bueno, los bloques, el enlucido, el recubrimiento y la mampostería. Así que este valor indicado de 428 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados corresponde a esos pesos, es decir, sin considerar el peso propio de lo que sería la losa de concreto, no la loseta, no los nervios. Y la carga viva, ustedes recordarán que la carga viva la tomamos del capítulo de cargas no sísmicas de la norma ecuatoriana de la construcción, y eso nos entrega un valor de 200 kilogramos fuerza sobre metros al cuadrado. Por facilidad se indica en el modelo, se ha considerado la misma carga gravitacional en todas las losas. Esto por no enredarnos al momento de agregar las cargas, ya que ustedes reconocerán que la carga muerta en los primeros 3 niveles seguramente es mayor que la carga muerta de la losa superior, ya que la losa superior, al ser una terraza, seguramente no tiene el recubrimiento de piso y no tendría el peso también de las paredes, al igual que en el caso de la carga viva. Es decir, la carga viva en la cubierta, si uno revisa la norma, seguramente es diferente a los 200. Pero por facilidad se considerarán las cargas similares en todas las losas. Ahí tendríamos carga muerta, carga viva, nos faltaría el caso de la carga sísmica. Es necesario incluir la carga sísmica, pero estoy indicando que no es el objetivo de este curso explicar todo el cálculo de la carga sísmica. Simplemente cuando uno realiza el cálculo del cortante basal, uno necesita un coeficiente de corte sísmico que multiplica al peso de la edificación. Al hacer el cálculo del coeficiente de corte sísmico, estoy indicando acá, resulta un valor de C igual a 0.168, lo cual indico corresponde a una zona sísmica 6, un suelo tipo D y un R igual a 6, por si alguien quiere revisarse la norma y ver cómo fue tomado ese coeficiente. La figura muestra entonces la vista 3D, la vista en planta y una vista en elevación.
Con todos esos datos, entonces, empezamos un nuevo modelo en el ETABS. En este caso, la versión 2016 es bastante similar a la versión 2018. Las opciones que nos entrega el programa al iniciarlo son básicamente empezar un nuevo modelo o abrir un modelo ya existente. Así que nosotros simplemente iniciamos un nuevo modelo. La primera de las ventanas que nos muestra el programa básicamente nos va a preguntar cuáles son las unidades con las que pensamos trabajar el modelo. Adicional a eso, cuáles son los códigos de diseño que usaremos. Para ello, de las tres opciones que se muestran aquí, ocupamos la tercera y ahora sí le indicamos las unidades dando clic en esta lista. Podríamos cambiar las unidades. Yo acostumbro a usar unidades de MKS. Luego nos pregunta una base de datos para perfiles de acero, eso en el caso de que estemos haciendo una edificación de estructuras metálicas. Usaríamos aquí e indicaríamos cuál es la base de datos. En este caso no es necesario. Igual nos consulta cuál es el código de diseño de acero. El más actualizado de esta norma es del ISC 360-2010. Tampoco lo emplearemos. Y el código de diseño del concreto, que sería el ACI 318 del año 2014, que es el último que tiene agregado este programa. Listo, entonces solamente acá las unidades y el código de diseño. Ponemos OK. En la siguiente ventana, el programa nos va a preguntar, si me refiero a esta fila que está acá, si queremos iniciar un modelo en blanco, un modelo referido solamente a una grid, a una malla. Si queremos hacer modelos de acero, si queremos hacer modelos de acero con diagonales, luego si queremos hacer un modelo de concreto con losas planas con vigas perimetrales, unas losas aligeradas sin vigas, o usar la opción de losas armadas nervadas en una o dos direcciones. Lo normal es que uno empiece con esta opción que dice solamente grid. Nosotros por facilidad usaremos la última de las opciones que están aquí. Antes de dar clic ahí, indicaríamos las líneas de referencia que vamos a ocupar. Entonces acá nos pregunta cuántas líneas de referencia necesitamos en X. Para eso es necesario tener a la mano la planta. Entonces bueno, en X sería este sentido, pero necesitamos 1, 2, 3, 4 líneas de referencia separadas a 6 metros. Entonces diríamos 4 líneas en X separadas a 6 metros. En el caso del sentido Y, tendremos 1, 2, 3, 4 líneas, 1, 2, 3, 4, y en este caso igual separadas a 4 metros, así que indicamos eso. Entonces 4 líneas en Y separadas a 6 metros. Si fuesen diferentes, bueno, habría que editarla usando esta opción, pero este no es el caso. La parte de acá nos va a permitir configurar la edificación en elevación. Así que nos pregunta el número de pisos, la altura de los pisos desde el 2 hacia arriba y la altura del piso inferior. Revisamos igual siempre los datos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 pisos. Y la altura se indicaba que era 3.06 metros para todos los casos. Entonces, 4 pisos, 3,06 metros, 3,06 metros. Es importante recordar el uso del decimal en la computadora, ya sea punto o coma, dependerá de la configuración de la computadora. En este caso, una coma. Luego
Si usamos esta opción, el programa nos dibujará solamente una malla de referencia. Para hacer el modelo un poco más rápido, usamos este modelo preconfigurado, la última de las opciones. Entonces damos clic ahí y nos entregan algunas cuantas preguntas, por así decirlo. Primero, ¿cuál es la distancia que sobresale la losa desde el eje de la columna en X, tanto a la izquierda como a la derecha? Si pensamos que vamos a modelar en principio una columna de 50, desde el eje de la columna hacia el extremo quedarían 25 centímetros. Así que esos 25 centímetros son los que indicaríamos aquí. Entonces hacia la izquierda 0,25, hacia la derecha 0,25. Y esto a lo largo del eje Y, que en este caso son iguales, 0,25 y 0,25. Nos pregunta si la losa tiene nervaduras, le vamos a indicar que no, debido a que la vamos a modelar como una losa maciza de 18 centímetros. Acá abajo nos pregunta si las bases de las columnas no tienen ninguna restricción, están simplemente apoyadas o están empotradas. Lo normal es considerarlos empotrados. Luego, en esta parte nos va a preguntar las secciones de nuestros elementos: columnas, vigas en el eje X, vigas en el eje Y y las losas. Es necesario modificarlas para ya indicarle los valores que vamos a ocupar. Entonces pondríamos en esta opción que muestra unos 3 puntos, se nos abre una ventana en el que por defecto está una viga de concreto, una columna de concreto, una viga de acero y una columna de acero. Como solo vamos a necesitar una sección de viga y una sección de columna, nos conviene simplemente modificar estas opciones que están aquí. Entonces seleccionamos viga de concreto y la opción de modificar. Podemos darle un nombre, por ejemplo, viga 30 por 60. Nos va a preguntar el material, ya lo vamos a modificar. Y aquí abajo nos pregunta las dimensiones: peralte de 600 milímetros, una base de 300 milímetros, y le indicaríamos el tipo de refuerzo, simplemente asegurándonos que esté indicado como una viga. El programa muestra los recubrimientos hasta el centro de la viga como 6 centímetros, hasta el centro de las varillas, perdón. Okay. La norma nos indica que debemos usar inercias agrietadas para el análisis de las derivas de piso o los desplazamientos laterales, por lo que para el caso de las vigas, haciendo uso de este botón, modificamos el momento de inercia alrededor de 3 y colocamos 0,5, es decir, usará el 50% de la inercia de las vigas. Okay. Nos falta modificar el material. Por defecto, el programa trae 4 materiales: un acero estructural, un concreto, un acero de refuerzo y un tendón. Simplemente escogeríamos el concreto, pero hay que revisar si tiene las características que estamos ocupando. Para eso usamos este botón y el concreto es el que está indicado como 4000 PSI. Seleccionamos esa opción y presionamos en modificar. De todas estas opciones cambiamos el nombre, lo que me hace en este caso 280 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Se indica la masa, el peso por unidad de volumen, la masa por unidad de volumen, módulo de elasticidad, que vamos a cambiarlo. Para ello usamos Shift y doble clic, y en esta ventana cambiamos las unidades a kilogramos sobre
centímetros o kilogramos y centímetros e indicamos valor de 12.000 por raíz cuadrada, para el programa de raíz cuadrada SQRT 280 y calcular 12.000 por SQRT paréntesis 280. Ok, hemos modificado el módulo de elasticidad, falta modificar el valor del F'C. Ese valor lo modificamos en esta parte que dice mostrar propiedades de diseño. Por defecto está en 281, simplemente ponemos 2.8. Está en kilogramos sobre milímetros al cuadrado, por eso la unidad. Ponemos OK, OK y OK. Se ha cambiado, lo revisamos. F'C 280. Con lo que estarían configuradas las vigas. E indicamos OK. Aprovechando que estamos aquí, modificamos la sección de la columna. Entonces, la columna de concreto es esta que dice con column, modificar, e indicamos un nombre, por ejemplo, C50 por 50, sería de 500 milímetros por 500 milímetros. En el caso de las columnas, la norma nos indica que debemos ocupar el 80% de su inercia. Eso usamos estos modificadores de la propiedad y en este caso modificamos la inercia alrededor del eje 2 y la inercia alrededor del eje 3. Ok. Luego simplemente revisamos cómo está dispuesto el refuerzo. Ponemos acá modificar. Para el caso de las vigas marcamos este que dice bin. Para el caso de las columnas, lógicamente marcamos este que dice columna. Es decir, es un diseño basado en una carga axial, un momento alrededor del eje 2, un momento alrededor del eje 3. Nos pregunta el tipo de acero, no modificamos esto, este es el típico acero de 4200. Y acá nos pregunta cuál es la configuración del armado. Esta configuración es un armado rectangular. Y en esta parte nos pregunta si son estribos, que es la primera opción, o espirales o sunchos, que es la segunda opción. A la derecha, estas dos opciones son importantes. En principio nos está preguntando si queremos chequear el refuerzo o queremos diseñar el refuerzo. La opción de chequear el refuerzo es útil cuando ya se tiene el armado longitudinal de las columnas y uno quiere verificar si efectivamente ese armado es suficiente. En el caso de que no se tenga el acero de refuerzo, como en este caso, que no sabemos todavía qué acero vamos a ocupar, es necesario indicarle que diseñe el refuerzo. Luego, si le indicamos que diseñe, al programa le es útil solamente estas tres opciones que están aquí. Es decir, cuál es el recubrimiento libre hasta las barras de confinamiento, es decir, hasta el estribo, 4 centímetros. ¿Cuántas varillas tenemos a lo largo del eje 3? O sea, a lo largo de este eje. Podríamos indicarles que son 5. Y eso ya uno tendría que hacer a mano esa disposición y más o menos plantear cuántas varillas ocuparía. Y a lo largo del eje 2, o sea, a lo largo de este eje, 1, 2, 3, 4, 5. Como le estamos pidiendo que diseñe, no es necesario cambiar estas opciones. Si ya supiéramos el armado y queremos chequearlo, bueno, habría que ocupar esta sección que dice chequear e indicarle cuáles son las barras longitudinales laterales, básicamente. Acá aparecen los diámetros de las varillas. Y estas serían las barras esquineras. Esta opción, repito, sí se va a chequear. Si se va a diseñar, no es necesario, simplemente indicamos diseño, colocamos OK
el resto ya está dado, colocamos OK y tendríamos las dos opciones de secciones que vamos a ocupar, una viga de 30 por 60, una columna de 50 por 50. Indicamos OK. Entonces, columna de la lista de opción 50 por 50, vigas en el eje X, las vigas de concreto que hemos creado de 30 por 60, vigas en el eje Y 30 por 60, y la losa, por defecto está una losa maciza, slab, pero hay que modificar, y para ello vamos a usar estos tres botoncitos, estos tres puntitos, slab 1, que es la que está puesta, modificar, y la vamos a colocar como un shear thin. Acá podemos cambiar el nombre, losa 25 centímetros. Recordarán que la losa ligera de 25 centímetros tiene una altura equivalente de acuerdo a la inercia, igual está apuntado acá, 18.06 centímetros. Y esa es la altura que debería ocupar. Entonces sería 180,6 milímetros. OK. Y OK. ¿Listo? Como por simplicidad vamos a ocupar todas las cargas, iguales en todos los pisos, es suficiente con agregarlas aquí. Entonces, por defecto el programa ya tiene una carga muerta y una carga viva. Entonces agregamos esa carga muerta que está indicado aquí, la carga adicional, es decir, adicional a todos los pesos propios, porque el programa calculará los pesos propios en función de las secciones que hemos indicado. Entonces, carga muerta adicional, bueno, 428 kilogramos fuerza sobre metros al cuadrado. Y carga viva, 200, 428 y 200. Entonces, indicamos aquí 428, 200, y le indicamos que use la opción de diafragmas rígidos en los pisos. Con eso ponemos OK y ponemos OK. Con lo cual, haciendo esos pasos para una estructura, repito, muy regular, en el que no se tengan secciones diferentes, esta opción es válida. Para un caso en que se tengan consideraciones de diferentes tipos de vigas, diferentes tipos de cargas, habría que hacer un paso adicional de modificar las secciones en ciertos lugares. Bueno, en este caso, en este ejemplo, por simplicidad, repito, estamos haciendo uso de esta opción de todas las vigas son iguales. Ya el programa nos ha creado el modelo en el que están, por supuesto, todas las dimensiones indicadas. Acá se ve 6 metros, 6 metros. Estas líneas color magenta que indica el programa son unas líneas para el diseño de las losas, que las crea por defecto. No pasa nada si quedan ahí. Las líneas azules, por supuesto, que son las vigas. Estos cuadros llenos son las columnas. Explico un poco, antes de terminar este video, las ventanas que tiene el programa. Esta opción, el Model Explorer, es una facilidad para las opciones que se tienen aquí arriba. Yo sinceramente no acostumbro a usar mucho esta parte, así que por lo general acostumbro a cerrarla. Pero es una facilidad para acceder a las opciones que están arriba. Por defecto el programa nos muestra una vista en planta, una vista en 3D, y es necesario indicar aquí que si yo estoy trabajando en esta ventana de la izquierda, el programa lo resalta con un color azul. Si estoy trabajando en esta ventana, el programa lo resalta en un color azul. Entonces aquí se indica que es una vista en planta del piso 4 que está a una altura de 12,24 metros. Acá se está indicando que es una vista 3D, por supuesto. Cuando se tiene una vista en planta y uno quiere cambiar a otra planta de piso, se activan estas flechas
Por ejemplo, si estoy en el piso 4, quiero ir al piso 3, uso la flecha que va hacia abajo. Ahí estoy en el piso 3, ahí estoy en el piso 2, ahí estoy en el piso 1, ahí estoy en la base. Y luego en el piso 4. Se puede cambiar la vista a una vista en elevación. Por ejemplo, uso esta opción, Elevation, y le indico cuál de las elevaciones quiero ver. Tengo elevaciones A, B, C, D y elevaciones 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si yo quiero ver este pórtico, sería elevación A, y pongo Apply, aplicar, elevación A. Si quiero pasar a la elevación C, y luego en la vista en elevación también puedo usar estas flechas para moverme a la elevación D, 1, 2, 3, 4. Se ven iguales porque las dimensiones son iguales en todos los pórticos, es decir, 6 metros y 6 metros. Puedo cerrar esto. Y además puedo cambiar una vista 3D haciendo uso de este botón, una vista 3D. Tenemos estos botones que son similares a los que tendríamos en un AutoCAD, por ejemplo, para acercarme, para alejarse, para ver una vista completa, para hacer un zoom, ver una vista completa, opciones de visualización, y en la vista 3D también se puede usar esta opción de rotar el modelo, y entonces haciendo clic sostenido podemos rotarlo. Clic sostenido, rotamos. Si queremos ver una vista que el programa reconoce como una vista extruida, hacemos uso de esta opción de botón, esa flecha hacia arriba, y nos muestra los elementos llenos de vigas y columnas, y podemos rotar también. Termino indicando cómo vemos que tengamos las secciones correctas en el modelo. Para eso hacemos uso de este visto, y de todas las opciones vamos a donde dice asignaciones a objetos, es decir, esta ventana, todo lo que tenga puesto un visto nos está mostrando en la pantalla. Por ejemplo, si no quiero ver esas líneas de diseño de las losas, desactivo esto y pongo aplicar. Se desaparece. Lo que intento hacer ahora es mostrar los nombres de las secciones, así que voy aquí donde dice asignaciones de objeto, elementos frame, que son los elementos vigas y columnas, y le indico que me muestre las secciones. Aplicar. Aparece el nombre, por supuesto el nombre que nosotros hemos indicado, y es importante verificar que efectivamente sean columnas de 50 por 50, las vigas de 30 por 60. Así lo puedo revisar en la vista en planta. Entonces todas las vigas son iguales en todos los pisos para ver que no me haya equivocado. Y luego una vista en elevación para ver que las columnas son de 50 por 50, las vigas son de 30 por 60. Con lo cual está completo el modelo, por lo menos en su configuración estructural. Continuaremos en un próximo video. Saludos.